Prácticas de mecanizado. En este segundo semestre trataremos las prácticas versarán sobre el mecanizado. Veremos distintos procesos como son el torneado, el fresado y el taladrado. Comenzamos por el torneado. Partes principales del torno. Bien, vamos a explicar por encima un poco cómo las partes que tiene el torno. El torno tiene por un lado la bancada, que es lo que se ve aquí abajo, es la parte que sustenta a la máquina en sí, es la parte más pesada de la máquina, la que le da consistencia. Después tenemos aquí el cabezal, que es donde está toda la caja de cambio de velocidades de la máquina, y el plato donde se sustenta, donde se agarra la pieza. Después también tenemos lo que son las guías longitudinales, que sobre ella corre el carro longitudinal principal y sobre este a su vez el carro transversal, que es donde está también la herramienta, el portaherramientas. También tenemos aquí el contrapunto, que también sirve para sujetar la pieza, ¿vale? Por tanto, las partes principales que hemos visto del torno son el cabezal, que proporciona el par necesario para hacer girar la pieza y para producir el corte. La bancada, que tiene guías paralelas al eje de giro de la pieza. Y los carros, el carro principal o carro longitudinal, que se desplaza sobre las guías de la bancada, y el carro portaherramientas o carro transversal sobre el anterior, que soporta la torreta portaherramientas. Y además el contrapunto, que hemos visto que sirve como punto de apoyo a la sujeción de la pieza. Movimientos fundamentales en el torno. El movimiento fundamental de corte es rotativo y lo hace la pieza. Y el movimiento fundamental de avance es rectilíneo y lo hace la herramienta. Modos de sujeción de las piezas. Existen tres maneras de sujetar la pieza. La llamada sujeción al aire. Vemos que la pieza está representada como una viga simplemente empotrada. Por tanto, la pieza se sujeta por uno de sus extremos. El mismo plato que la sujeta le transmite el movimiento de giro. Y este tipo de sujeción es válido para piezas no esbeltas. Luego tenemos la sujeción entre puntos. La pieza en este caso está representada como una viga, está apoyada en dos puntos, doblemente apoyada. Por tanto, la pieza se apoya en puntos de sus dos extremos. El movimiento de arrastre se comunica por un punto intermedio, llamado mordaza o uña. Y este tipo de sujeción es válido para piezas semiesbeltas. Y por último tenemos la sujeción entre plato y punto. Vemos que la pieza en este caso está representada como una viga empotrada y apoyada. La pieza se sujeta por uno de sus extremos y por el otro se encuentra apoyada en un punto. El plato es quien transmite el movimiento de giro y en este caso es válido para piezas semiesbeltas. Ahora vamos a proceder a sujetar la pieza en el torno. Para ello desbloqueamos el contrapunto y vamos para adelante un poco. Vamos a sujetar aquí la pieza también en el plato de garras. La colocamos sin apretar del todo, con la idea de ahora centrarlo con el contrapunto. Lo aproximamos. Y una vez que ya está centrado, damos el contrapunto y apretamos la pieza, ¿vale? Ya tendríamos la pieza completamente sujeta, ¿vale? La herramienta. La herramienta está compuesta por el vástago, la parte principal, por así decir, la base, el filo principal, el flanco principal, la parte cortante, el flanco secundario
con el filo secundario, la cara y la punta. Aquí en la figura de abajo vemos cómo se señala el punto sobre el filo sobre el que se proyecta el vector de avance de la herramienta. Perpendicular a E vemos cómo se encuentra el vector del movimiento de la herramienta y el vector resultante del movimiento de corte. El ángulo formado por esos dos vectores sería el ángulo de la velocidad de corte resultante. Entre las operaciones que se pueden realizar con el torno existen las que se pueden realizar desde el exterior, el torneado exterior, y desde el interior. En el torneado exterior nos encontramos en primer lugar con el número 1, el cilindrado, que lo podemos ver en la figura. El número 2, por la cara, el refrentado. Le sigue el copiado, o bien hacia adentro o hacia afuera, cortes perfilados, roscado y tronzado. Y las operaciones que se realizan en el interior, el torneado interior, también denominadas mandrinado, nos encontramos el cilindrado en el número 1, el refrentado o copiado, perfilados y roscado. Dentro de las operaciones que se realizan del exterior hemos nombrado al cilindrado. Pues veamos primero cómo se realizan los ajustes previos para poder llevar a cabo la operación. Esa no la apretamos del todo, la dejamos puesta y ahora acercamos el contrapunto con la idea de centrar bien la pieza. Apretamos el contrapunto, lo situamos y ya apretamos la pieza definitivamente con el plato de cargas. Vale, ya la pieza quedaría sujeta y preparada para el proceso de mecanizado. Vamos a acercar la herramienta. Una vez preparada la pieza, ya podemos llevar a cabo el mecanizado de manera manual en esta primera toma. Bien, aproximamos la herramienta a la pieza hasta que toque mínimamente. Ahí está ya. Sacamos la herramienta de la pieza y ahora vamos a poner acero y vamos a entrar con la herramienta. Vamos a quitarle, por ejemplo, 3 milímetros a la pieza. Aquí tenemos 3 milímetros y ahora empezamos a mecanizar. Hay que hacerlo de forma continua. Esto sería hacerlo manualmente, ¿vale? Posteriormente, utilizando el cambio, la palanca que nos permite ponerlo a automático, realizamos un segundo cilindrado de manera automática. Veámoslo. Hemos terminado con esto el mecanizado manual. Ahora vamos a hacer un mecanizado en automático para después hacer la medición con el rugosímetro y comprobar la diferencia entre un mecanizado hecho por el hombre o por la mano del hombre y otro hecho por la máquina, para que se vea la continuidad en uno y en otro. Vamos a medir aquí primero para poner también a cero la herramienta. Ponemos a cero la herramienta y lo bajamos también, lo profundizamos 3 milímetros como antes para que todo sea igual. Y ahora ponemos la palanca en automático para que empiece a mecanizar. Fijaros que aquí la viruta es mucho más continua y también fijaros en este tipo de viruta cómo después en el torno va a ser totalmente diferente, mucho más pequeño. Por último,
vemos dentro de las operaciones de torneado exterior la denominada refrentado. Del mismo modo, realizamos primero los ajustes previos. La operación que hemos hecho antes ha sido un cilindrado y ahora vamos a hacer un refrentado. Para ello lo primero que tenemos que hacer es poner la herramienta en la posición adecuada para hacer el refrentado de esta cara de la pieza. Para ello hemos aflojado estos tornillos de aquí, hemos girado la torre y hemos encarado ya la herramienta hacia la pieza. Realizados esos ajustes previos, procedemos a realizar el refrentado. Bien, como hemos dicho, vamos a hacer el refrentado de la pieza. Para ello, primero aproximamos la herramienta a la pieza. Utilizando el carro transversal y el longitudinal. La aproximamos la herramienta, ponemos el torno en marcha y vamos primero a aproximar la herramienta. Una vez que toque, hacemos como antes, ponemos el contador a cero y vamos a entrar 2 milímetros hacia adentro. Y ahora ya empezamos a mecanizar. Hay que intentar hacerlo de la forma más continua posible para que el acabado sea óptimo. Fijaros que es una viruta bastante continua. Y una vez que llegamos al centro, hemos terminado el refrentado.